Vamos a ver un poco sobre las condiciones materiales y determinaciones formales. Eso que es materia y forma, que son conceptos clásicos dentro de la filosofía. Y algunos aspectos que nosotros venimos viendo en cuanto a la cosmovisión también clásica y orientarnos hacia lo que es la cosmovisión actual. Conceptos que no podemos decir que están así en desuso. Simplemente lo que vamos a encontrar una interpretación diferente. Entonces, primeramente, dimensiones de tipo material en la naturaleza. Esto está contenido siempre en el libro de Artigas. En cuanto a la característica, entonces podemos decir extensión, duración y mutabilidad. Estos son los aspectos que corresponden a la materia, que también en muchos aspectos se le dice extensión. Y sabemos cuando hablamos en extensión, entonces, por lo menos en gran sentido, nos referimos a la materia. Y entonces vamos a ver lo que contiene en cuanto a características. Primeramente, son dimensiones materiales las propias de la estructuración espacio-temporal. Primero, la extensión, que constituye la base de la estructuración espacial. Lo que nosotros comúnmente en física sabemos y se dice en la clase lo que ocupa un lugar en el espacio, que también tenemos que redefinir eso en algunos casos, que constituye la base de la estructuración temporal, que al existir dentro de lo que corresponde también, así como nos había dicho Kant, el espacio, tiempo y espacio son cualidades esenciales dentro de este proceso en cuanto al objeto, ¿verdad? En cuanto a la materia. Después, el movimiento que relaciona lo espacial con lo temporal. Y ahora las nociones que vamos a ver. En primer lugar, todo lo material que posee una extensión, por tanto una magnitud. Hay una serie de textos también que podemos profundizar. Que todas las partes son importantes, por eso siempre es importante también, valga la expresión, considerar a partir de una lectura, ir fijando conceptos así capitales, como para poder también construir esa orientación que nos conduce al hecho también de entender, interpretar y explicar en qué consiste realmente esto desde la visión filosófica. Según el texto podemos imaginar puntos materiales y se trata de un recurso utilizado ampliamente en las ciencias, que también habíamos visto la caracterización científica de lo natural, hemos visto la parte filosófica de lo natural y ahora entramos entonces a la parte material y la parte formal más adelante. De la naturaleza no existen puntos inextensos. Todos los seres materiales poseen una extensión y una magnitud, que también son características. Por lo que lo material es divisible. Puede ser dividido en varias partes, puede ser dividido, siempre pensamos en una dimensión o una extensión. Esa extensión también automáticamente la mente me enseña cuando yo hablo de planeta Tierra, es como que también la mente me orienta hacia la extensión. Si hablo de América, si hablo de Europa, me parece que me orienta hacia una extensión. O sea, la mente ya lo puede eso, hacer su cálculo sin ningún inconveniente. De hecho que no, la precisión no vamos a poder señalar, pero en el punto comparativo no podemos decir cuál es más extenso, por ejemplo. Es importante señalar por otra parte que los diferentes modos de ser de lo natural se encuentran asociados a magnitudes típicas. Por ejemplo, los átomos, moléculas y todos los componentes que están dentro de la naturaleza
que también la química lo estudia de manera más profunda. En segundo lugar, lo material implica duración. Sabemos que si tuvo un comienzo, también se puede pensar en lo que eso va a tener una finalización. Entonces, la extensión o dispersión temporal. Esto puede aplicarse con los oportunos cambios, que también nosotros dentro de la reflexión, cuando hablamos de duración, ¿verdad? Estamos hablando de tiempo. Cuando uno pregunta por un objeto o caracteriza un objeto y habla de la duración, entonces está hablando del tiempo de utilidad, tiempo de permanencia que pueda tener ese objeto. Entonces los procesos naturales tienen una duración y por lo tanto una magnitud temporal. Son divisibles en parte, aunque los procesos unitarios se encuentran asociados a duraciones típicas. Y eso significa que hay también un proceso, ese proceso podemos llamarle continuidad. Y las modificaciones también que nosotros podemos observar dentro de lo que a simple vista uno puede darse cuenta. O sea que dentro del contexto de la naturaleza, entonces también en cuanto a su ser y un observador, eh, sin importar lo que haga una investigación, va a notar lo que también esos procesos van presentando modificaciones frente a la vista de lo que por ahí son un poco más detallistas. Del mismo modo, eso no significa que aquel que no atiende no va a darse cuenta, pero no tiene como prioridad muchas veces. En tercer lugar, la materialidad implica movimiento. Justamente ese concepto que surge como problema filosófico en la era presocrática, y cada filósofo también, y especialmente Aristóteles, el que lo toma como un objeto y trata de identificar y explicar en qué consiste. El tema de potencia-acto, acto-potencia, como muchos dicen, eso se aplica también, así como las causas que hemos estudiado, a todo lo que existe. Ahora bien, cualquier ser material puede cambiar y ordinariamente se encuentra sometido a continuos cambios. Dijimos eso, que no hace falta que nosotros aceptemos, no hace falta que nosotros seamos los observadores a veces en forma desapercibida uno visita un lugar después de mucho tiempo y se da cuenta, porque también la memoria le pone ahí la prueba específica también para poder entender esa categoría de la mutabilidad. Y el conocimiento, entonces, lo que hace es adaptarse a esto. El conocimiento o la inteligencia humana no condiciona a la naturaleza, simplemente lo va a captar, lo va a interpretar y lo va a explicar en todos los órdenes que pueda existir. Tenemos también el concepto de materia y hay posibles significados en cuanto a eso. En este también se puede decir que a veces hay dificultades cuando lo vamos a estudiar en forma más específica, más profunda, y se puede entender a grandes rasgos como adjetivo y también como sustantivo, o sea, o sustantivo. En sentido de adjetivo, algo es material si posee dimensiones materiales: extensión, duración, mutabilidad y las demás dimensiones relacionadas con esta. A un modo de ser de ese tipo se le puede designar como material, y el conjunto de las condiciones que lo constituyen es la materialidad, su condición de ser. Lo que los griegos tanto hablaban del tema de la esencia, en este caso en términos aristotélicos.
que también se puede eso eh, entender como sustantivo. En ese caso, un modo de hablar fácilmente induce sabemos también que eso significa confusión en cuanto a la materia como sustantivo. Entonces no existen seres que consistan solamente en una colección de dimensiones materiales, porque esas dimensiones no tienen una existencia propia. Son dimensiones materiales de sujetos que poseen modo de ser específico, que no se reducen a esas condiciones, y cuando se habla de materia parece indicarse en cambio que se trata de un ser o varios seres concretos, pero esos seres son aquellos de los que puede predicarse el adjetivo material, son los seres materiales. Entonces acá el hecho también de esa cooperatividad que nosotros habíamos estudiado, dentro de lo que se produce también la estructuración, las pautas que muchas veces ya hemos mencionado, ocurre también dentro de este proceso que se llama naturaleza. O sea que siempre hay vinculación, siempre hay un criterio de asociación, un criterio pues, así como de ayuda que hacen los elementos que encontramos dentro de la naturaleza. Es como que se complementan para demostrar su condición de ser. Entonces acá la materialidad no posee un ser propio. Dicho en otra palabra, no existe ningún ser puramente material. Cuando hablamos de seres materiales, no deberíamos pensar que se reducen completamente a las condiciones materiales. Esa reducción es imposible porque esas condiciones no pueden volverse sustancia, no pueden existir de modo independiente. La extensión, la duración, la mutabilidad y las demás condiciones que se relacionan con ellas solo pueden existir como aspecto del modo de ser. Las entidades naturales poseen modo de ser que incluyen esas condiciones, pero no se reducen a ellas. Siempre, así también como hemos visto en la clase anterior, la materia prima, ¿verdad? Lo esencial. Y quizá la materia prima no sea ese objeto que nosotros podemos tocar, podemos presenciar, sino lo que le contiene a eso que nosotros vemos y lo podemos ubicar dentro de la materia que se llama, por ejemplo, la extensión, que también la lógica nosotros estudiamos el tema de la extensión. Ahora bien, ¿cómo vamos a interpretar también eso fuera de lo formal? Por esa razón que no sé si es posible pensar solamente en la extensión si no pensamos también lo que vamos a ver enseguida, el aspecto formal. Entonces, hay algunos equívocos o ambigüedades que provocan el concepto de materia en la ciencia y en la filosofía. En la ciencia, la materia designa el conjunto de los seres que estudian la ciencia físico-química. Ahí se excluye los vivientes que son seres materiales. Por otra parte, cuando los físicos hablan de materia, se refieren por lo general a las partículas subatómicas. Por eso yo le decía al principio que cuando pronunciamos una palabra va a depender de manera muy significativa al contexto en que uno se desenvuelve. Si es que un término equívoco así y nosotros manejamos todos los sentidos, evidentemente que vamos a querer saber dentro de qué ámbito de su uso o a qué se refiere específicamente cuando alguien utiliza como término. Entonces siempre va a ser importante la contextualización de una realidad para poder también entender a qué se refiere específicamente cuando los términos son ambiguos. Por ejemplo, la palabra evolución. Tenemos que estudiar o leer los diferentes filósofos que han escrito o han reflexionado sobre el concepto de evolución y a partir de ahí también empezar
a trabajar con la semántica, el sentido, el tiempo en que dijo, qué tipo de influencia puede ser que haya tenido. Entonces, un poco de hermenéutica, que siempre es importante dentro de la interpretación que hacemos en el ámbito filosófico. Justamente en ese contexto, el concepto de materia conduce con frecuencia a equívocos aún mayores en el ámbito filosófico, porque se le suele atribuir un significado que depende del mecanicismo cartesiano. Se identifica la materia, por una parte, con las condiciones materiales y además con las sustancias naturales. Se despoja, por tanto, a lo natural de su dinamismo propio, como caracterizarían los griegos, por ejemplo. Esa materia empobrecida viene a ser un sujeto pasivo e inerte, que se reduce a pura exterioridad. Esta es la idea del mecanicismo propone para las sustancias naturales. A pesar de las críticas que ha sido objeto del mecanicismo, la idea mecanicista de materia ha constituido el trasfondo de muchos planteamientos filosóficos cuyo impacto se deja de sentir todavía en la actualidad. La idea de materia suele realizarse como sinónimo de materia inerte, carente de dinamismo propio, y esa materia completamente inerte no existe. Y eso es lo que saben un poco de química, lo habrán estudiado, y hoy día creo que se pone dentro de una clasificación, y quizás si es que eso no se profundiza, justamente puede ocurrir, como menciona, en esta situación. La, la caracterización de como para entender como lo inerte, cuando hablamos de materia, una situación sin vida propia, ¿verdad? Por eso dice sin dinamismo propio. Después tenemos materia primera y segunda. Entonces el término materia se relaciona en su etimología latina con la madre, mater, que proporciona los elementos a partir de los cuales se forma un nuevo ser. Entonces en la filosofía aristotélica, el concepto de materia significa en general aquello de lo cual algo está hecho. Por eso él hablaba de materia, quizá materia primera, materia segunda, materia prima. Entonces corresponde a la idea del material, a los componentes, de que algo consta o con lo que algo se fabrica. Y se suelen distinguir la materia primera y la materia segunda. Ahora, se habla de materia primera o materia prima. Materia primera, materia prima, para designar un sustrato común a todos los cuerpos, que permanece incluso en los cambios sustanciales. Y de materia segunda, para designar las sustancias naturales, que viene a ser el sustrato que permanece a través de los cambios accidentales. Uno es sustancial, otro es accidental. Por eso que la materia prima hay que releer, por ejemplo, y no contextualizar completamente al sentido que pueda tener en cuanto a lo que nosotros le damos como uso del término en la actualidad. Pues nosotros decimos materia prima, decimos, cuando se trata de una fábrica, de los productos. Se escucha eso cuando se hacen los panificados. Entonces ahí tengo que pensarlo a qué yo me refiero cuando digo materia prima. Y si vamos a hacer esa clasificación, y fíjense que lo sustancial, por eso que aquello de lo cual algo está hecho, o aquello que hace que sea lo que nosotros vamos a darle una denominación. Que eso también yo creo que requiere de una profundización, porque no terminamos de darle el sentido. Nosotros podemos leer la definición, una traducción de un libro importante como ha escrito Aristóteles, por ejemplo, pero eso no va a significar que lo vamos a captar en su plenitud el concepto. Entonces, si los cambios que se dan en la naturaleza son verdaderos cambios y no una sucesión de creaciones y aniquilación, también que es el concepto aristotélico, para explicar los cambios debe admitirse
que en todo ello existe un sustrato permanente. Y es lo que decíamos, lo que va a permanecer y lo que va a modificar. Esta es la parte sustancial, la parte accidental. Entonces carece de la forma que luego adquiere mediante el cambio. Entonces, para determinar en qué consiste ese sustrato, hay que distinguir dos casos, el cambio accidental y el sustancial. En el cambio accidental, una sustancia adquiere determinaciones accidentales. Llega a ser esto o aquello. El sustrato que permanece es la sustancia. No cambia su modo de ser esencial, pero cambia accidentalmente. Sigue siendo con la misma denominación, por decirlo de alguna forma, pero puede tener otros rasgos, otra característica. Así como estudiamos también en lógica la parte esencial y la parte accidental. Entonces, en cuanto a sujetos de cambios accidentales, la sustancia se denomina materia segunda. En el cambio sustancial se produce una nueva sustancia. Ese cambio supone cambio accidental de configuración, aumento, sustracción, composición y alteración. Pero a través de ello se produce un nuevo ser. También aquí debe existir un sustrato porque hay continuidad entre el punto de partida y de llegada. Y si no hubiera un sustrato común a ambos, no existiría una transformación, sino una sucesión de aniquilaciones y creaciones. Todo concepto de Aristóteles, que justamente tomó también la palabra cambio como una lección muy importante. Entonces, por analogía a lo que sucede en el cambio accidental, al sustrato de los cambios sustanciales se le llama materia prima. La parte sustancial que ya habíamos mencionado. Ese sustrato se conoce, entonces por analogía se relaciona con la sustancia como el bronce con la estatua, la madera con la cama, el material informe con la cosa formada. Por ejemplo, el tema del bronce, no, aunque se haga diferentes tipos de estatuas, ahí lo que no va a cambiar es la materia. Y esa materia sustancial se llama materia prima, que es el bronce. Y lo que puede cambiar la estatura, la forma. Lo mismo pasa con la madera. Por ejemplo, cuando se hace un mueble. El mueble puede ser diferente, pero eh, el sentido o la materia prima que se llama madera, que ni siquiera es la madera directamente entendiendo así, sino es como un aspecto formal que le contiene esa naturaleza de ser madera. Entonces, el concepto de materia prima es difícil entender, es difícil de alcanzar así a comprender totalmente cuando se refiere a materia prima. Ahora, hay ciertas precisiones que podemos mencionar. En el primero afirma, llamo, en efecto, materia al primer sujeto de cada cosa y cada ser, a partir del cual, como de un elemento constitutivo, se hace o viene a hacer algo, y no de manera accidental. Se trata, pues, de un factor esencial de la constitución de la sustancia. Esta definición resulta del análisis del cambio. En este contexto, la materia es el sustrato último del cambio. Pero, ¿cuáles son sus características? La pregunta que también nos puede realizar. Entonces, Aristóteles se refiere a ella cuando dice, entiendo por materia lo que de suyo no es ni algo, ni cantidad, ni ninguna otra cosa de la que determinan al ente. Pues es algo de lo que se predica cada una de estas cosas, y cuyo ser es diverso de cada una de las categorías. Pues todas las demás cosas se predican de la sustancia y esta de la materia. De suerte que lo último no es de suyo ni algo, ni cuanto, ni ninguna otra cosa, ni tampoco sus negaciones, pues también estas serán accidentales. Entonces acá se refiere a la predicación y advierte que la materia es un sujeto indeterminado, al que no pueden atribuirse determinaciones concretas, que también significa lo mismo.
Entonces, según el texto, por fin, Aristóteles subraya que la materia prima es el sujeto último del que se componen las cosas. Cuando decimos de algo, no es que tal cosa, sino tal cosa. Por ejemplo, la caja no es de tierra ni tierra, sino de madera. Pero si hay algo primero de lo que ya no se dice con referencia a otro que es de tal cosa, esto será la materia primera o la materia prima. En definitiva, la materia prima aristotélica se presenta como un sustrato último relacionado con la composición de los cuerpos y con el cambio sustancial. A ver, ¿alguna opinión hasta ahí? La interpretación que ustedes tengan también de la materia prima. Si tienen otro concepto, otra apreciación para poder compartir. Cuando sin materia prima, lo primero que asocio es con la moneda de Leibniz, por ejemplo, Mm, que sería la sustancia primera que da objeto a la sustancia, sí, que sería el sujeto. claro. Y no, asumiendo desde el punto de vista semántico, hasta se puede pensar lo que en otro término habrán querido decir lo mismo, ¿verdad? ¿O te parece totalmente diferente el enfoque que le pueda dar Leibniz? Para mí que es similar, pero con otra terminología y un término más propio, que sería el término de mónada. Mm, O sea, él hace propio ese término y no necesariamente habla como materia sustancial, sino como algo que ya está implícito dentro del sujeto sí, y dentro de las cosas también del universo. así es. Y es lo que, si uno atiende pues, el proceso histórico de la lectura y los autores, lo que más bien se hace son actualizaciones, porque en realidad lo que no se puede cambiar es en ese caso la sustancia, ¿verdad? Lo que en otro concepto llamamos la realidad, o el ser en ese caso, que tenemos como tema. Y los términos, eso en algunos casos puede ir eh, apareciendo de la inventiva también de cada autor, como van creando ciertos neologismos que en ese momento pues, puede ser muy novedoso, pero si uno profundiza a veces va a entender también que se refiere a lo mismo que ya había hablado otra persona, pero solamente con otra denominación. Ahora, volviendo al texto, entonces es concebido por analogía con el sustrato de los cambios accidentales. Entonces, no posee determinaciones propias. A todo ello se añade que tiene un carácter potencial. Es pura potencialidad. Justamente potencia actual, porque carece de determinaciones y puede ser sujeto de diferentes actos. Potencia, acto. Entonces, ¿qué sentido puede tener esta doctrina a la luz de nuestra conceptualización de lo natural? Y la pregunta que puede quedar así o según el texto no lo podemos ir viendo la posible respuesta. Entonces es posible interpretar la materia primera como equivalente a la materialidad de los cuerpos. No, no es un componente físico determinado, sino que expresa el carácter básico que tienen en común todos los entes materiales. O sea, al pensar, eh, así también como se crean los universales. Cuando se piensa entonces, lo que nosotros vamos a pensar, cuáles son los rasgos comunes de esa mención que estamos haciendo y si lo aplicamos al concepto materialidad, entonces la mente es capaz de hacernos esa configuración y orientarnos a qué yo me refiero cuando me digo esto. Y cuando, en la medida que conocemos, entonces también manejamos las características. Y nos hace falta lo que alguien nos explique, a ver. Algo muy sencillo, el tema de la medida, Entonces, al aprender nosotros a partir de las características, por ejemplo, un marcador o un celular, nosotros sabemos que el celular puede tener cierta medida. Entonces, automáticamente la mente
no es que va a referirse solamente a ese objeto en particular, sino lo que relaciona con lo que esa materialidad le indica en un momento determinado, pero combinado también al mismo tiempo de lo que tiene que ver con el concepto y las características de ese objeto. Entonces la noción de materialidad expresa que los cuerpos son entes materiales y por tanto que tienen las características que se atribuyen a la materia en general. Extensión, divisibilidad, localización, duración, mutabilidad, tanto accidental como sustancial. Sin embargo, los cuerpos tienen esa característica en cuanto son cuerpos reales, que tienen determinaciones actuales. La materialidad pura no existe aislada, solo existen entidades que tienen un ser realizado en condiciones materiales. De acuerdo con esta interpretación, la materia prima designa las condiciones materiales en las cuales existen los seres naturales. Desde luego, esas condiciones se refieren a características concretas, pero la materialidad designa simplemente el modo de ser de lo que existe en ese tipo de condiciones. De acá, viendo de este modo, aunque la materia prima suponga un uso sustantivo del concepto de materia, su contenido se refiere principalmente al uso adjetivo. Que también esa precisión, un poco más arriba, hemos visto. Pero no hay que tomar así como la última versión. ¿Por qué? Porque también, en este caso, Artigas es un intérprete del pensamiento aristotélico que nosotros también estamos compartiendo. Por consiguiente, al hablar de la materia prima nos referimos a un modo de ser. Se trata de un modo de ser común a todos los entes naturales. Contemplada bajo esta perspectiva, las afirmaciones aristotélicas acerca de la materia prima tienen un sentido claro. La materialidad es un modo de ser que pertenece esencialmente a los entes naturales, aspecto constitutivo. Es el ámbito en el que se producen las transformaciones materiales, sustrato de los cambios sustanciales. Se refiere a las condiciones materiales de modo general, no a modo de ser específico. Y los entes materiales pueden transformarse en principio en cualquier otra cosa material. Por eso ahí el sentido de potencia acto, ¿verdad? Y potencia acto es una situación, podemos decir, circular o también podemos decir interminable. Podemos buscar los ejemplos clásicos que se usa: semilla, el árbol, madera, muebles. Entonces, es como que si seguimos en forma lineal, lo vamos a convertir en ceniza, pero esa ceniza, o abono mejor dicho, otra vez va a ser un soporte importante para que la potencialidad, por ejemplo, de la materia pueda realmente convertirse en en otro acto. Y el acto en potencia, potencia, acto siempre. Entonces, como ya queda dicho, la noción de materia segunda se refiere al sustrato de los cambios accidentales, o sea, a la sustancia. Esto no significa en modo alguno de que ese sujeto sea inmutable. Por el contrario, los accidentes son determinación del sujeto y por tanto cuando se da un cambio accidental, el sujeto cambia, pero no cambia esencialmente su modo de ser. No se transforma en otro tipo de sustancia, cambia accidentalmente. En los cambios accidentales, la sustancia cambia, pero solo accidentalmente. O sea que, ¿no te parece una cuestión muy repetitiva? Y de hecho que tiene que ser así porque como que, eh, vamos a decir, caminamos en círculo en cuanto a esa intención de explicar en qué consiste la materia y cómo se pueda entender, ¿verdad? Dentro de lo que es la filosofía de la naturaleza. Entonces, una forma también de profundizar por un lado y también por otro lado, o sea que profundizar en el sentido, en sus dos sentidos, y profundizar la investigación
como también profundizar hasta llegar a un punto que cuesta mucho más entender, cuesta mucho más interpretar. Entonces, ese modo de ser de lo natural es lo que nos interpela un poco para poder entender también en cuanto a lo que la referencia que estamos haciendo. Y tenemos también las características de lo material. Acá hay primer lugar, segundo lugar y otro más. Entonces, en primer lugar, las condiciones materiales se relacionan con la potencialidad, porque todo lo material es mutable. Esa afirmación que habíamos hecho. En segundo lugar, suele afirmarse que la materia es el principio de individuación en las sustancias naturales. Se transforma cuando hablamos de los números, cuando hablamos de rasgos específicos, entonces también en eso nos va a ayudar a hacer esa distinción, que es muy importante. Y ahí usamos el tema de las denominaciones o el nombre. Y en tercer lugar se dice y se comprende fácilmente que la materialidad implica contingencia. O sea, no es en términos tomista, ¿verdad? Cuando hace la distinción entre lo contingente y lo necesario. O sea, falta de necesidad. Según también el texto que tenemos a disposición. Y en cuarto lugar, la materialidad se relaciona con la existencia del azar en la naturaleza, que es también un concepto muy, muy importante en el mundo clásico, el alias, ¿verdad? El azar. O sea que lo no permanente o lo que puede venirlo en diferentes formatos. Y el quinto lugar, la materialidad implica de una parte la existencia de límites en nuestro conocimiento y de otra la posibilidad de un conocimiento mensurable y controlado. O sea que es lo que se puede medir. Entonces acá otra mención de Aristóteles afirma que la materia en cuanto tal es incognoscible. O sea, nosotros no podemos controlar por completo con nuestro conocimiento, sino solamente parte vamos a poder caracterizar. Otra cuestión interesante, pues, la materialidad hace posible además la experimentación. Lo material puede ser estudiado mediante experimentos, porque su comportamiento se manifiesta a través de una actividad regular, no libre. Justamente los experimentos científicos ahí entran en acción. Entonces eso es lo que corresponde a la dimensión material y que nosotros intentamos entender el modo de ser que estamos tratando de profundizar. Ahora si ustedes tienen alguna opinión, comentario, vamos a compartir. Profe, esta materialidad Sí. que usaste viene a ser como una rama más de la filosofía de la naturaleza. No, es una caracterización nomás, como, sería como la, la, la razón de ser dentro de esa condición de sustrato, ¿verdad? Que le contiene. Es lo Ah, que se puede entender como también como, según la interpretación aristotélica, el tema de materia prima. claro. Con lo que dijo Pastor. Sí. Así mismo. Ya, ok. Y todo lo que existe, nosotros, si lo estudiamos de esa manera, y entendemos que la materia prima no es el objeto en sí, sino lo que le sostiene para que sea tal. En todos los casos que vamos a... Y hasta parece a un concepto, ¿verdad? Hasta parece difícil separar del aspecto formal. Porque hay algunos, yo escuché a algunos profesores que decían lo que en realidad para Aristóteles la materia prima es una cuestión formal. Pero dentro de la materia también se estudia porque sin que exista ese aspecto formal que le sostenga, así como dentro de una estructura, entonces no va a ser posible su comprensión
para el ser humano. Pues tiene que estar sí o sí dentro de. Así como cuando estudiamos lógica, el concepto, juicio, razonamiento, y tiene sus expresiones lingüísticas. Y esa expresión lingüística es lo que nos permite captar en qué consiste realmente esa cuestión de la lógica que nosotros muchas veces queremos también materializar. A ver, Jorge y después Gabriel. Adelante. Profesor, sé que ya quizá en tercero ya deberíamos saber estas cosas, pero una duda básica sobre Aristóteles. Sí, Aristóteles tiene su materia prima, ¿verdad? Eh, pero para él sería lo que le hace a algo ser una cosa es la forma, ¿verdad? ¿O no es así? O sea, la forma, por ejemplo, la silla. Bueno, está hecha de madera, pero esa forma de silla es lo que le hace ser una silla. ¿O no es así? son cosas diferentes. Porque la materia prima, por ejemplo, vamos a decirle que sea el sustrato, ¿verdad? Ahora lo que va a hacer que sea esa materia prima otra vez y en efecto un tipo de mueble, entonces esa va a ser la sustancia. Son muy... porque él usa por separado esos términos. Materia prima, pues lo que nosotros intentamos interpretar, intentamos digo porque nosotros no podemos decir con exactitud si a eso se refiere o no. Lo que hace que la cosa sea lo que es la sustancia. Y dentro de ese, vamos a decirle, vamos a materializar y decimos, dentro de esa estructura está otra vez lo que nosotros en sentido material podemos entender, por un lado, y darle, por ejemplo, un nombre, darle como en términos socráticos, como en términos platónicos, ese término que ellos utilizaban como idea en Platón, en Aristóteles se llama, puede ser que se llame forma. O sea, idea y forma, eh, si no son iguales en cuanto a su significado, tendrían características muy similares si es que ponemos en conversación a Platón y su discípulo Aristóteles y le preguntamos qué diferencia hay entre la idea y la forma. Que hay incluso libros lo que mencionan así como sinónimo en ciertos casos. Lo que yo digo también es mi forma de interpretar, Jorge, no te digo que es la palabra final. De hecho que esto tenemos que seguir investigando y tenemos que ser capaces de escuchar por ejemplo, la interpretación, porque como cualquier otro ser, yo también puedo estar muy equivocado en la forma que yo entiendo. Yo por eso no quiero enseñar pues, ninguna situación como algo determinante, sino simplemente como una invitación para aquel que es curioso, en el sentido también de profundizar su trabajo en cuanto así dijiste, cuestión muy básica, pero en realidad es una situación muy compleja, muy profunda, ¿verdad? Gabriel. No, profe, quería nomás comentar algo. Eh, Siempre hubo o sea, en la mayoría de los casos siempre hubo una preponderancia de la materia, ¿verdad? Sí. Sobre lo inmaterial, ¿verdad? O no. No, siempre hay ese intento de distinción entre uno y otro, ¿verdad? Por eso que se da esa caracterización Pero no todos los pensadores van a... Y más adelante, en la historia de la filosofía, ustedes van a encontrar lo que algunos fusionan. Que todo es tal cosa, por lo que todo es materia o que deja de ser, que todo es idea, por lo.
Ya, profe, entiendo. Y esa es la propuesta, el debate que se habilita estudiantes del tercer curso, que es la promesa también de darnos así las conferencias de los temas significativos que nos puede permitir aprender en mayor profundidad. Profe, Sí, una consulta ahí, ¿vos te inclinás más hacia lo material? la verdad que no estoy seguro, porque en el mismo concepto que nosotros a veces pronunciamos puede ser que cometamos ciertas contradicciones en nuestro discurso, porque tenemos que partir también del sentido, de- usando dos conceptos, de materia y forma, pues, en qué sentido voy a utilizar. Porque hay veces que nosotros decimos soy de tal corriente, pero hay que ver si esa corriente fue bien definida, o si yo no me encargué de la definición, por lo menos tengo que tener una base teórica, por ejemplo, en que yo me baso, en que yo me sustento para expresarme en ese sentido. Entiendo, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes y gracias a todos también por la participación. Y vamos a continuar. Hay una pequeña actividad que mañana se habilita para que puedan mirar de la primera parte de esta unidad 4 que estamos dando. Una sola pregunta. Ah, qué bueno, profe. Una cosita. Y con respecto al el trabajo del ecologismo, yo todavía no terminé, o sea, terminé, pero no había presentado todavía. Vos dijiste que ibas a poder cambiar la fecha del último trabajo al menos. Sí, pueden subir sin problema. Ah, ya. Y Sí, no va a contar en la cuestión de la entrega a tiempo, no. creo que no. Ah, bueno, te vamos a agradecer, al menos por el último, que fue el que entró dentro de esta cuestión de la plataforma, ¿verdad? Hay trabajo, mucho trabajo veo que faltan todavía, porque cada trabajo entregan 5 o 6 personas máximo. Pueden seguir entregando sin problema. Ah, bueno, profe. Sí, yo con el último que justamente tuvimos drama con la plataforma, el Sí, que todavía no me pude poner al en día. esos casos se entiende totalmente, sin problema. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, Gracias, profesor. gracias a ustedes. Feliz fin de semana. Ah, no, y Bueno, mañana. Mañana tenemos contigo ya, ¿no, verdad? mañana tiene la pequeña actividad que le mencioné. Ah, en la plataforma. Sí, Ah, bueno, eso nomás, entonces no sí, nos vemos mañana ya. Bueno, genial. Feliz fin de semana para ti y para todos, profe. igualmente. Hasta Gracias. luego. Gracias, profesor. Gracias, Gracias. compañeros. Gracias.